Se tardó más de 16 años para llegar al poder. Yo soy Juan Orlando Hernández. Lo mantuvo 8. Ahora soy el nuevo presidente de Honduras. Y apenas a los 19 días de haberlo dejado, fue capturado, luego extraditado y el 8 de marzo de 2024 fue declarado culpable por narcotráfico. Juan Orlando Hernández Alvarado, con 45 años, asumió la primera magistratura del país el 27 de enero de 2014, con el apoyo de más de 1 millón de votos. En su discurso, entre otras promesas, dijo que iba a combatir el crimen organizado representado por los poderosos cárteles hondureños de la droga. El combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y en consecuencia cero tolerancia, así como lo escuchan, cero tolerancia y punto. Pero solo unos meses después comenzaron los rumores de la presunta conexión entre el hermano del ex gobernante Juan Antonio Hernández con el narcotráfico. Yo sé que es una orden del presidente que me da la baja porque yo hablé del hermano de él. ¿Por qué si la misma DEA menciona al hermano de él que es narcotraficante, por qué no lo pone a disposición y lo investigan? Ya ese era mi espíritu, la pregunta. No, me dice, ahí está el hermano del hombre, me dice. ¿Y cómo se llama el hermano del hombre? Usted ya sabe, me dice. ¿Y quién es el hombre? Le digo, usted ya sabe. En el 2017, los señalamientos contra Tony se intensificaban. En marzo de ese mismo año, en el juicio contra Fabio Lobo, la Fiscalía de Estados Unidos mencionó indirectamente al gobernante hondureño. Lo identificaba en los documentos como co-conspirador 4, CC4. Y Davis Leonel Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, aseguró que le pagó un soborno al entonces diputado Tony Hernández. En esa ocasión, el mandatario dijo a través de Twitter que cada quien es responsable de sus actos y que nadie estaba por encima de la ley. Por su parte, Tony Hernández aseguró ser inocente. La falsedad de estas acusaciones que no tienen sustento. Como lo he expresado en varias ocasiones, sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera. Transcurría el tiempo y entre los señalamientos se reportó una irreparable pérdida para la familia Hernández Alvarado. El 16 de diciembre, en un accidente aéreo, fallece junto a 5 soldados más Hilda Hernández, hermana y directora de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de Juan Orlando. Al día siguiente, el Tribunal Electoral declaraba ganador de unas sumamente cuestionadas elecciones presidenciales a Juan Orlando Hernández Alvarado. Presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatrienio es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. El 27 de enero de 2018, el indómito del Empira fue juramentado para dirigir los destinos del país por 4 años más. Continuaremos de frente la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Profundizaremos el combate a la extorsión. Vamos a enfrentarnos hasta doblegar ese terror que las maras quieren generar para dominar a las aldeas, barrios y colonias en nuestra ciudad. Pero en menos de un año, estas declaraciones se desvanecieron. Justo en el momento que agentes estadounidenses capturaron a su hermano Juan Antonio Hernández en Miami. Ese mismo día, en un evento público, el abogado Hernández reiteró que conocían su conducta y que nadie estaba por encima de la ley, aunque reconoció que era un fuerte golpe para la familia. Es un hermano, es un familiar. A nosotros no nos crearon así. Nos crearon para poder respetar a los demás, pero también
no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, un golpe fuerte para todos nosotros. Pero la peor pesadilla estaba por venir. Al comenzar el juicio en contra de Juan Antonio Hernández en octubre de 2019, el nombre del presidente Hernández fue mencionado en los testimonios de los narcotraficantes que colaboraban con la fiscalía a cambio de una reducción de condena. Todos coincidían en que Jo había recibido dinero del narco, incluso del reconocido mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, para apoyar su campaña presidencial y, una vez en el poder, para protegerlos de sus actividades ilícitas. Mientras cobraban fuerza los testimonios y pruebas en contra de Tony en Nueva York, diputados de la oposición de Honduras solicitaban en el Congreso se abriera un juicio político contra el gobernante del país y su posterior destitución por su vinculación en Estados Unidos en múltiples juicios de narcotraficantes. Juicio político contra Juan Orlando Hernández. Salida inmediata de la presidencia de la República. La petición se sometió a votación, pero no reunió los votos necesarios. Mientras tanto, en la Gran Manzana, el 18 de octubre de 2019, el jurado declaraba culpable a Juan Antonio Hernández Alvarado de tráfico de drogas, soborno, posesión ilegal de armas y declaraciones falsas a un funcionario estadounidense. Espero que cuando estés en prisión reflexiones sobre las cosas que has hecho y tomar la decisión de darle un giro a tu vida y que puedas hacer un bien para tu familia y tu país. Ese mismo día, el titular del Ejecutivo dijo que recibió la noticia con gran tristeza, rechazó cualquier acusación y siguió respaldando su trabajo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, aliado que a través de sus varias agencias, incluyendo la DEA, Comando Sur, Departamento de Estado, hacía público fuertes reconocimientos, calificando a Honduras como un socio efectivo y de confianza en el combate al narcotráfico. En nombre de mi familia y como un tema personal, decir que recibimos con tristeza el veredicto de la Corte de Nueva York. Pero es un veredicto, es un fallo. El 30 de marzo de 2021, el juez Kevin Castell sentenció a cadena perpetua más otros 30 años de cárcel a Tony Hernández. Afuera de la corte, los hondureños celebraban la decisión y pedían otra vez la renuncia de su hermano Juan Orlando. Me siento feliz porque en Honduras no creían. Todos aquí luchamos. Lo mismo ocurría en Honduras. La población y partidos de la oposición salieron a las calles a exigir la salida inmediata del presidente y las principales autoridades del entonces gobierno por haber convertido al país en un narcoestado, decían. Que la condena contra Juan Antonio Hernández es una condena contra Juan Orlando Hernández. En ese momento el pueblo hondureño no puede permitir ni un solo minuto más que nos siga gobernando el crimen, el narcotráfico, el atropello, la dictadura, la tiranía que nos niega los derechos al pueblo. Por su parte, el todavía presidente de la nación, con su voz quebrantada, a través de un audio dijo que la sentencia contra Tony era algo duro para la familia y que no se lo deseaba a nadie, pero que nada lo detendría en su lucha. Esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia, duro en lo personal. No se lo deseo a nadie. Hoy le repito, es justo seguir en esta lucha porque es lo mejor para el pueblo hondureño y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. Y así fue. Faltaban 9 meses para terminar su segundo mandato. En un año electoral no pararon los señalamientos. Él argumentaba que se originaban como venganza a sus acciones de combate al crimen organizado.
Llegaron las elecciones y todo lo ocurrido en tribunales de justicia norteamericana sin duda pasó factura. Con un rotundo triunfo, Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en ocupar la silla presidencial en Honduras. El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años. No más sicariato, no más narcotráfico y crimen organizado. Juan Orlando no asistió a entregar la banda presidencial a su sucesora el 27 de enero de 2022 y tras dejar la presidencia fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano. Seguro, si así lo hiciera, que la patria grande lo premie y si no, que se lo demande. Queda en posesión de su cargo. Felicidades. Gracias, señor presidente. Gracias a toda la Asamblea. Un honor. Quienes venían de la oposición, pero ahora eran gobierno, calificaron esta acción como un intento desesperado del exmandatario por mantener inmunidad en caso de ser acusado por algún delito. La congresista estadounidense Norma Torres publicó un tuit anunciando que estaba llamando al Departamento de Justicia para acusar de inmediato y solicitar la extradición de Juan Orlando Hernández por su papel en la protección y ayuda a los narcotraficantes para mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos. Ho salió a defenderse y dijo que la DEA tiene grabaciones secretas que prueban que los narcos mienten en la Corte Federal. Pero sus esfuerzos por desvincularse de los delitos que sí cometió su hermano no fueron lo suficientes para la justicia norteamericana y el 14 de febrero de 2022, la Cancillería hondureña recibió la solicitud de extradición. Le acusaban de conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De inmediato, un fuerte contingente policial rodeó su vivienda ubicada en Tegucigalpa. En la tarde del 15 de febrero de 2022, tras despedirse con un fuerte abrazo y un beso de su esposa Ana García, Juan Orlando Hernández Alvarado fue detenido, esposado de pies y manos, con un rostro desencajado y con un porvenir incierto. Esto es un éxito y el gobierno ha demostrado que está con la firmeza de hacer cumplir la ley de una forma minuciosa y precisa. El hecho fue aplaudido por la mayoría que pedían aplicación de justicia, pero cuestionado por otros, sobre todo por la familia, quienes condenaron la exposición a la que fue objeto el exmandatario. Hicieron todas las imágenes de la forma humillante y denigrante en que fue tratado mi esposo Juan Orlando Hernández en presencia de las autoridades de este país, que permitieron el uso de grilletes y de cadenas, que luego lo exhibieron públicamente como un trofeo y no conformes con eso, decidieron practicarle un examen médico. Al siguiente día, bajo rigurosas medidas de seguridad, compareció en su primera audiencia de extradición en la Corte Suprema de Justicia, en la que fue notificado de los cargos en su contra y se ordenó su prisión provisional, que cumpliría en el Comando de Fuerzas Especiales Cobras. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. El 16 de marzo, Hernández fue trasladado vía aérea a la Corte Suprema de Justicia para su segunda comparecencia ante un juez natural y al no tener ninguna investigación abierta en su contra en Honduras, en esa fecha se aprobó su extradición hacia Estados Unidos por estar vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico. Que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras sitiado.
El 21 de abril del 2022, Juan Orlando Hernández Alvarado fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico. Salió en un avión de la DEA desde la Fuerza Aérea Hondureña de Tegucigalpa. Al día siguiente, fue remitido al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, donde compareció en audiencia virtual ante un juez federal, quien acordó una nueva audiencia de presentación de cargos para el 10 de mayo del mismo año. En esa fecha, Hernández Alvarado se declara no culpable ante un tribunal dirigido por el juez Kevin Castell. Tras varias audiencias, Castell programó el inicio del juicio contra el exmandatario para el 24 de abril de 2023. Luego hubo una serie de reprogramaciones hasta que finalmente, pese a las múltiples solicitudes de la defensa para aplazar el juicio, la Corte del Distrito Sur de Nueva York reprogramó la fecha del juicio para el 20 de febrero. Y así fue. Ese día, en la mañana, a través de una carta, el exmandatario envió un mensaje al pueblo reiterando: soy inocente, víctima de una venganza y una conspiración por parte del crimen organizado y enemigos políticos. A las 10 de la mañana, en Nueva York y 9 en Honduras, llegó el momento. Juan Orlando Hernández, vistiendo el traje que lució el día de la juramentación en su segundo mandato, según su esposa, se sentó en el banquillo de los acusados. Durante 3 semanas, 15 personas fueron citadas en la presentación de testigos a favor y en contra. 12 llegaron por parte de la Fiscalía, entre quienes figuraban connotados narcotraficantes. 3 testigos por la defensa dejó, más el propio acusado que decidió subir al estrado para declarar. En los testimonios reiteraron entrega de sobornos a Hernández a cambio de protección y para poder continuar con sus actividades ilícitas, mientras generales de las Fuerzas Armadas negaron recibir órdenes fuera de la ley por el expresidente y que en su gestión se aprobaron varias leyes de lucha contra la criminalidad. Pero llegó su turno. Cuando subió al estrado, Juan Orlando Hernández negó las acusaciones en su contra y se convirtió así en el primer presidente de América Latina en testificar en una corte de Estados Unidos. Basados en los argumentos finales, en las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, el jurado deliberó y decidió por unanimidad en la Sala 26B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar por los 3 delitos relacionados al narcotráfico a Juan Orlando Hernández Alvarado culpable. La familia hoy recibió, por supuesto, un duro golpe al recibir ese veredicto de culpabilidad contra mi esposo, Juan Orlando Hernández. Y hoy lo que recibe es la venganza de esos criminales. Hoy lo que recibe es una negociación geopolítica, una venganza. Se concretó una injusticia contra mi esposo que lo habíamos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y hoy yo soy la boca de Juan Orlando para decirle al mundo: Juan Orlando es inocente y Juan Orlando volverá. Yo pensé que iba a ser hoy, yo pensé que iba a ser ahora. Los planes de Dios no fueron esos, pero en su momento Él estará con nosotros. Tras escuchar la decisión, a través de familiares, Juan Orlando les pidió que le dijeran al mundo: soy inocente y que los quiero mucho. Y es así como después de ocupar la silla presidencial, ahora podría pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Unos celebran, otros lo sufren. Lo cierto es que lo que no logró la justicia hondureña se concretó en Estados Unidos, escribiendo otro capítulo oscuro para el país y aumentando la preocupación por lo que ahora le espera a la nación. Con trabajo en edición de Gustavo Cortés, Joseph Molina les informó Cecia Mejía.